Primero, acompáñenme a Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Tengamos Romanos 3, del 21 al 26 a la mano. Juntamente con eso, les invito a que en el libro azul de Confesiones de la Iglesia, que está igual en el respaldar de su asiento, vayan conmigo a la página 31. Al principio de esa página ustedes van a ver un subtítulo que dice Segunda parte de la redención del hombre. Es la segunda parte de nuestro catecismo. Día del Señor 5, preguntas de la 12 a la 15. Primero entonces leeremos el pasaje de Romanos y luego continuamos con la lectura de estas 4 preguntas de nuestro catecismo. Dice así entonces la palabra de Dios en Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Leemos así en el domingo 5, día del Señor 5 del Catecismo, desde la pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de esas penas y reconciliarnos con Dios? Respuesta: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Pregunta 13. ¿Pero podemos satisfacerla por nosotros mismos? Respuesta: de ninguna manera. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. 14. ¿Podría hallarse alguien que, siendo simple criatura, pagase por nosotros? Respuesta: no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Pregunta 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Respuesta: uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, que inspiraste la bendita Escritura para que por ella nosotros seamos confrontados, corregidos, instruidos en justicia y equipados para toda buena obra. Concédenos ahora recibir tu voz con reverencia y aceptarla con un corazón dispuesto. Por Jesucristo el Señor. Amén. Querida Iglesia, la semana pasada hablamos sobre lo peligroso que es construirnos una falsa idea de Dios. Un Dios que es solo misericordia, pero que no es justo. Vimos, largo y tendido en el sermón anterior con el pastor Pablo, cómo la Escritura nos confronta con la realidad de que Dios es justo y nos recuerda de que en perfecta justicia
por el pecado de Adán y por nuestro propio pecado también, merecemos castigo en esta vida y en la próxima. Así termina la primera sección del catecismo. ¿Se acuerdan? Dividido en 3 partes. Nuestro pecado y miseria, cómo somos librados de ese pecado y miseria y cómo debemos agradecerle a Dios por esa liberación, esa redención. La primera parte termina así, con la fuerte y alarmante pero muy cierta doctrina del juicio de Dios. De que Dios sí juzga, sin importar lo que diga la gente en TikTok, sin importar lo que diga la gente en las noticias, Dios sí juzga. Sin importar lo mucho que nos hayamos acostumbrado a decir, no me digas nada, a mí solo me juzga Dios, sin darnos cuenta de lo grave que es decir eso. Dios juzga con justo juicio. Y hoy tenemos la oportunidad entonces de hablar de algo similar. Otro malentendido acerca del ser de Dios, pero este incluso un poquito más sutil que el anterior. La semana pasada hablamos de cómo a veces las personas se crean una imagen falsa de un Dios que no es justo. Esta semana, en cambio, debemos fijarnos en cómo muchas veces, aunque profesamos creer en un Dios que es justo, terminamos pensando que Dios dejó de lado su justicia para poder salvarnos. Que Dios, como no nos podía pagar conforme a nuestro pecado, para salvarnos tenía que ser misericordioso, entonces Dios dejó de ser justo. Dios apagó el switch de la justicia un momento y se puso en modo misericordia. Eso es lo que piensa la gran mayoría de evangélicos. Dejó de ser justo para salvarme a mí. Quizás incluso lo hemos dicho en algún momento. Dios no hizo justicia con nosotros, Dios hizo misericordia. Hay un sentido en el que es cierto, pero hay un sentido en el que no. Dios nunca dejó de ser justo, ni nunca dejará de serlo. Y sin embargo nos ha mostrado misericordia. Hoy entonces nos corresponde ver cómo puede ser eso verdad, como terminaba el pasaje de Romanos. ¿Cómo puede ser Dios justo y el que justifica al que cree en Cristo? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede Dios no cometer una injusticia al salvarle a usted y a mí, que somos pecadores? La verdad bíblica, hermanos, para nuestra salvación y para nuestro consuelo es que nuestro Dios exige que se pague por el pecado. Ese es nuestro tema hoy. Nuestro Dios exige que se pague por el pecado. Y vamos a ver 3 aspectos de eso. Primero, ¿por qué es necesario pagar? Segundo, ¿quién no puede pagar? Y tercero, ¿quién sí puede pagar? En primer lugar, en la pregunta 12 del Catecismo vamos a ver por qué es necesario pagar por el pecado. El Catecismo abre esta nueva sección acerca de la redención del hombre y lo hace con la pregunta que naturalmente ustedes y yo deberíamos tener en la cabeza después del domingo anterior. ¿Qué fue lo último que se nos dijo en la página anterior? Su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Así terminó nuestro acercamiento al catecismo la última vez. Merecemos castigo eterno. La pregunta entonces que deberíamos tener en la cabeza es, si ya sabemos que somos culpables, si ya sabemos que el juicio de Dios nos considera dignos de castigo, entonces, ¿todo está perdido? ¿No hay nada que hacer? ¿O acaso hay alguna posibilidad, pregunta la pregunta 12 justamente, de que nos libremos de estos castigos que merecemos y seamos reconciliados con Dios? ¿Es posible eso? Y la respuesta, por fuerte que nos suene al principio, hermanos, en realidad es tremendamente esperanzadora. La respuesta es, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros o por algún otro. Puede parecernos terrible esto, ¿no? ¿Hay alguna manera? Sí, Dios quiere que pagues. Y decimos, no, pero qué horrible, ¿cómo puede ser esta la única forma? No puede ser, no nos gusta esta respuesta. Pero, hermanos, la respuesta de por sí ya es gracia.
Porque sin importar cómo, esta respuesta significa que sí hay posibilidad de que usted y yo seamos librados del castigo. Eso de por sí es gracia, hermanos. Y no lo pensamos y no lo tomamos en cuenta, porque equivocadamente muchas veces ustedes y yo damos por sentada la salvación. Asumimos que Dios le debe al hombre una vía de escape. O sea, Dios tiene que salvarnos, ¿cómo no? No, Dios no tiene que salvarnos. Dios no nos debe la salvación. Dios en perfecta justicia pudo haber aniquilado al género humano entero y no habría cometido la más mínima injusticia. Dios no le debe una vía de escape al hombre. Nosotros nos metimos en esta miseria, como vimos la semana antepasada. Dios no necesitaba crearnos, en primer lugar, y encima de que nos creó y nos mostró su bondad creándonos, le pagamos mal, así que no necesitaba salvarnos tampoco. Y encima de que nos prometió salvación y le pagamos mal, no necesitaba abrir ningún camino para reconciliarse con nosotros. Él no nos necesitaba, Él es perfectamente suficiente en sí mismo. Ese es un atributo de Dios, que tiene un nombre complejo, pero que vale la pena acordarse. Aceidad, que significa existe en sí mismo, por sí mismo, no depende de nada, no necesita nada. Dios no se sentía solo y por eso nos creó. No. Dios no se sentía insuficiente y por eso nos trató de salvar para no quedarse solito al destruir al género humano. No. Dios no nos lo debía y sin embargo nos dice, sí, hay una manera de escapar de la condena. No tienes que ir al infierno, hay una forma de escapar. Eso ya es gracia. Solo eso ya no lo merecemos. Y debería movernos al asombro. Que Dios sea tan paciente, tan misericordioso, tan bondadoso, que decida, en lugar de hacer y ejecutar en perfecta justicia todo el género humano, decida salvar a una parte de ese género humano. Más adelante el catecismo va a preguntarse, ¿se salvan en Cristo todos los que mueren en Adán? ¿Todos los pecadores son salvos, en pocas palabras? Y la respuesta es que no, y ustedes y yo sabemos eso. Y hay un montón de personas que vienen y piensan que el cristianismo es injusto y que Dios es injusto porque no salva a todo el mundo. Y nos asombra que Dios no salve a todo el mundo. Hermanos, lo que debería asombrarnos es que Dios siquiera considere la idea de salvar a alguien. A una persona aunque sea. ¿Cuánto más debería asombrarnos que Él decida salvar a una multitud de toda tribu, lengua y nación? Dios pudo haber dicho, solo voy a salvar a 10 personas en Jerusalén, nadie más, solo ellos van a ir al cielo. Y hubiese sido misericordia. Dios pudo haber dicho, voy a salvar a 20, 10 en Jerusalén y 10 en Samaria, y hubiese sido misericordia. No lo merecíamos. Y sin embargo no hace eso, sino que su gracia abunda y dice, voy a salvar a una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación. Eso es gracia. Solo eso. Así que sí, hay una salida. Hay una forma de que seamos reconciliados con Dios. Pero hay un asunto con el que tenemos que lidiar. Ese asunto del que tanto hemos estado hablando estas 2 semanas, que usted ya lo debe tener aquí presente. Dios es justo. ¿Cómo entonces puede salvarnos? Si Dios es justo, Él debe hacer lo que es justo. Su justicia debe ser satisfecha. Dios no puede simplemente dejar pasar el pecado y decir, bueno, ¿saben qué? Sí, la verdad es que mi pueblo es pecador, pero no importa. Yo me voy a olvidar de eso, no pasa nada. Hagamos como que no pecaron. No puede hacer eso porque sería injusto. Piensen en un juez humano. Piensen en qué pasaría si ustedes y yo sufrimos un ataque aquí en la iglesia y una persona agrede la iglesia y hay varios heridos y vamos y le denunciamos a esa persona. Y el juez dice, la verdad es que sí, esta persona es culpable, lastimó a tal y tal hermano en la iglesia Luz de Vida, pero yo soy bien misericordioso.
yo no lo voy a meter preso. ¿Sabe qué? Hagamos como que este señor no cometió ningún crimen. ¿Qué clase de juez haría eso? Y si lo hace, ¿quién de ustedes diría que justo este juez? Bien, ninguno. Un juez justo tiene que hacer lo que es justo. Dios no puede hacerse el desentendido. Dios no puede barrer el pecado debajo de la alfombra y hacer como que no está ahí. Si Dios hiciera esto, hermanos, entendamos esto un minuto. Si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Si Dios cambiara y dejara de ser justo y apagara su justicia para dejar el pecado así nomás sin pago, dejaría de ser Dios. En Éxodo 34, un pasaje que ya mencionamos la semana pasada, vemos esto con tremenda claridad. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, te vas a morir si te muestro mi gloria. No puede ser. Y sin embargo, el Señor le manifiesta su gracia a Moisés. Perdón, me confundí de pasaje. Bueno, estaba pensando en el pasaje acá, Éxodo 34, en el que Moisés queda tan sorprendido y tan afectado por la gloria de Dios que termina siendo, su rostro termina resplandeciendo. Pero antes, en Éxodo 34, al principio, ahí sí, vemos lo siguiente, ¿no? Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, el Señor le da las tablas, y desde el versículo 5 leemos esto. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dios le estaba mostrando a Moisés quién es Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todo bien. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces hay un problema aquí. Dios tiene que salvarnos, o no tiene, ha ofrecido salvarnos, se ha comprometido a salvarnos, ofrece una manera de que seamos salvos, pero Él no puede tomar por inocente al culpable. Dios no puede entonces simplemente decir no pasa nada. ¿Qué sucede entonces? El pecado tiene que ser pagado. ¿Tiene que pagarlo usted o tiene que pagarlo otro por usted? No hay alternativa. Alguien tiene que pagar. Cada pecado, absolutamente cada uno de ellos, desde Adán hasta el día de hoy, hasta el último pecado que usted y yo hemos cometido hoy, tiene que ser pagado. Ya esto debería dejarnos en claro que no debemos pensar que Dios deja de ser justo. Pero también les invito a pensar en esto, hermanos. Esta justicia inflexible de Dios, que a veces pensamos que no es tan agradable o que no nos gusta escuchar, en realidad es un consuelo. Porque usted y yo vivimos en un mundo tremendamente roto y dañado por el pecado. Usted y yo vivimos en un mundo donde gente vulnerable es violentada, donde niños sufren, donde usted y yo sufrimos, donde el desamparado es tremendamente pisoteado y olvidado, donde masacran a sus hermanos, 70 de ellos hace 2 semanas decapitados en una iglesia en el Congo. Vivimos en un mundo que está tremendamente mal. El pecado ha hecho mucho daño en su vida, estoy seguro, en la mía y en la de mucha gente. Y solo la existencia de un Dios justo, que no tolera el pecado, que no pasa por alto el pecado, sino que lo paga siempre, que lo cobra siempre, es lo único que nos puede dar el consuelo de que este mundo se va a arreglar. ¿Qué clase de consuelo tendría usted si pensáramos que Dios no es justo? ¿Qué clase de consuelo tendría usted cuando no le dan el vuelto completo, desde lo más pequeño así, en una compra, hasta qué clase de consuelo tendría una persona abusada, una esposa maltratada?
alguien a quien le despiden del trabajo, un niño que sufre maltrato, alguien que tiene que lidiar con una discapacidad o que tiene que lidiar con una enfermedad terminal en un mundo como este, dañado por el pecado. ¿Cómo podría tener consuelo a menos que Dios sea justo y se comprometa a destruir el pecado, como sea? Entonces, la próxima vez que piense en la justicia de Dios, hermano, no lo piense como algo terriblemente malo para usted. Es bueno. Le asegura que este mundo va a ser restaurado. Que el mal que usted pueda sufrir aquí, Dios no lo ignora. No se hace de vista gorda. Dios lo toma en cuenta y lo cobra. Vamos a ver. ¿Sobre la persona que lo hizo o sobre alguien más? Pero ningún pecado queda impune. Así que entonces hay que pagar. ¿Quién paga entonces? Primera cosa que nos preguntamos, ¿quién no puede pagar? Preguntas 13 y 14. Okay, lo primero que piensa el ser humano, ¿qué es? ¿No? Si uno se acerca y nuestro corazón orgulloso y altivo y pensamos, bueno, hay que pagar por el pecado, entonces, ¿quién paga? Yo pago. Eso es lo primero que piensa el ser humano orgulloso. Esa es la historia detrás de todas las religiones y filosofías falsas que el ser humano se ha inventado. Si usted piensa en por qué los paganos de la antigua Grecia sacrificaban animales, porque yo pago, yo traigo mi animal, yo pago, yo reconcilio la divinidad conmigo. ¿Por qué los aztecas le sacaban el corazón a la gente encima de una pirámide? Yo pago, alguien paga, los humanos pagamos, nosotros pagamos. ¿Por qué, ya yéndonos un poquito más hacia nuestros tiempos, el catolicismo romano medieval empezó con toda esta idea de la penitencia? A usted pecó, rece tantos Padres Nuestros, rece tantas Ave Marías, vaya y haga una buena obra, listo, cubrió su pecado. Usted paga, yo pago, el hombre paga. Y en versiones más modernas también pasa eso. Por ejemplo, nuestros problemas de orgullo, de autosuficiencia, también son una forma en la que tratamos de pagarle a Dios. Yo no le pido ayuda a nadie, porque a mí me da vergüenza pedirle, a mí no me gusta molestar a nadie, ¿verdad? Yo soy suficiente. En pocas palabras, yo me las arreglo, yo me reconcilio con Dios. Yo no necesito a nadie ni a nada. O cuando pensamos, por ejemplo, que nuestro valor depende de nuestro desempeño, ¿no? Cuando un día no rendimos lo suficiente en el trabajo y eso nos destruye la vida, entonces empezamos a tratar mal a todo el mundo, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar porque no rendí como debía rendir, no hice todo lo que yo debía rendir. O cuando pensamos que nuestro valor depende de nuestros logros o de nuestra santidad, de cuánto oramos, de cuánto no oramos, de cuánto sabemos, de cuántos libros hemos leído, de cuántas veces hemos dado la vuelta a la Biblia de tapa a tapa. Y el día que no lo hacemos pensamos que Dios ya no nos quiere, que Dios ya no nos recibe. Y empezamos a creer que nuestro valor delante de Él, nuestra justicia delante de Él, depende de lo que hacemos. El momento en el que empezamos a hacer eso, hemos encontrado una manera de tratar de pagarle a Dios. Pero la respuesta, hermanos, es que no podemos hacer eso. Y la razón que da el catecismo es muy simple. Usted y yo no podemos pagar, en primer lugar, porque cada día aumentamos la deuda. Si usted hoy pudiera hacer todas las obras de justicia y sacrificios suficientes para pagar por todos los pecados que ha cometido hasta hoy, en el exacto segundo en el que lo termina de hacer, ya volvió a endeudarse con Dios. Ya pecó otra vez. Ya pensó algo que no debía pensar. Ya deseó algo que no debía desear. Ya hizo algo que no debía hacer. Ya dijo algo que no debía decir. Otra vez endeudó. Cada día aumentamos la deuda. Job 15:16 dice que el ser humano pecador bebe la iniquidad como agua. El hombre sin Cristo sobre todo, pero nosotros también en nuestras caídas, nos empachamos de pecado todos los días. Como agua. Si un día hiciéramos otra vez 1000 obras de justicia para tratar de pagar, cada una de ellas no bastaría porque sería imperfecta. Porque nuestro pecado se mezcla con todo lo bueno que hacemos, de algún modo bueno.
mientras estemos en esta vida. Quizás hicimos algo bueno, algo que Dios pide, pero lo hicimos con la motivación incorrecta, ya no sirve para pagar. Quizás ayudamos al pobre tremendamente, pero lo hicimos para ser vistos, para nuestra propia gloria, para subir un post en redes sociales y decir que tremendos filántropos que somos y cómo amamos a la gente. Se acabó, ya no paga por nada eso. Ya se entremezcló con orgullo. O quizás le hicimos un tremendo servicio a nuestra esposa, a nuestro esposo, depende del caso, a nuestros hijos y les tratamos bonito y nos sacrificamos por ellos con un amor genuinamente cristiano, pero esperamos que a cambio hagan esto y nos paguen. Ya no pagué por nada. Ya entremezclé mi pecado, mi orgullo con lo que estoy haciendo. O quizás usted se ha visto haciendo algo bueno, pero sin querer, o sin querer en cierto modo, decimos así, se le escapa una mentira haciendo algo bueno. Ya no pagó por nada. Ustedes y yo no podemos pagar porque cada día nos hacemos más deudores. Es descartado. El ser humano no puede pagar. Listo. ¿Cuál es la siguiente cosa que al ser humano se le viene a la cabeza? Listo. Si yo no puedo pagar, que pague otra criatura. No matemos a alguien más o alguna otra cosa. ¿Puede una criatura pagar por usted y por mí? ¿Pueden pagar los animales sacrificados por nosotros? ¿Un ángel podría pagar por nosotros? ¿Un arcángel podría pagar por nosotros? La respuesta es que no. Por dos razones. Primero, porque Dios es justo y no va a castigar a otra criatura por lo que el hombre hizo. ¿Qué clase de justicia habría en eso? Dios va a exterminar a todos los elefantes porque el hombre pecó. No tiene sentido. Dios va a ejecutar a un ángel porque el hombre pecó. No tiene sentido. El ser humano pecó, la naturaleza humana pecó, el hombre debe pagar. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque Dios es justo. Y segundo, incluso si Dios quisiera castigar a otra criatura en nuestro lugar, esa criatura es incapaz de soportar la ira de Dios. Hermanos, piensen en la ira de Dios, acumulada por cada pecado que su pueblo ha cometido durante miles y miles y miles de años. Piensen en cuántos pecados ha cometido usted en una semana. Y yo. ¿Cuántos hemos cometido en un año? En lo que va de año hasta ahorita. ¿Podemos contar eso? ¿O ya perdimos la cuenta? Evidentemente ya perdimos la cuenta, y si lleváramos la cuenta habría algunos que se nos escapan. Piensa en un año entonces, 2, 15 años. Piensa en cuántos pecados ha cometido el pueblo de Dios por milenios. Cuántos malos deseos. Cuántas veces hemos pensado cosas incorrectas. Piensa en todos los pecados que el pueblo de Dios ha cometido solo en lo que tenemos registrado en la Biblia. En el adulterio de David y el homicidio de Urías. Piense en la terrible vanidad en la que cayó Salomón. Piensen en la negación de Pedro. Piensen en cada momento en el que hemos hecho lo mismo. Y en la ira de Dios acumulándose día tras día tras día, como una carpa que se va llenando de agua, a punto de reventar. ¿Qué criatura? ¿Qué criatura en serio podría soportar eso? La ira eterna de un Dios infinito contra un pecado que ofendió una ley perfecta. Nadie podría soportar. Lo acabamos de cantar en el Salmo 130. Señor, si tú miraras los pecados, ¿quién permanecería de pie? Así que el mediador tiene que ser, si alguien va a pagar, en pocas palabras, tiene que ser verdaderamente hombre, porque Dios quiere castigar a la naturaleza humana que es la culpable. Pero también tiene que ser verdaderamente justo, para que no aumente su deuda todos los días. Un hombre pecador no podría pagar por nadie.
Pero aparte tiene que ser más poderoso que todas las criaturas. ¿Qué es o quién es más poderoso que todas las criaturas? Dios, solamente Dios. Es el único que está fuera del rango de criatura. Creador, criatura. Todo lo demás, todo lo que no es Dios es criatura, no puede pagar. Solo Dios puede pagar. ¿Por qué tiene que ser verdadero hombre y verdadero Dios? Eso se los dejo para la próxima semana. Pero por ahora debe quedarnos algo clarísimo. Necesitamos un mediador. Usted y yo no podríamos acercarnos a Dios sin alguien que interceda por nosotros, que se ponga entre Dios y nosotros y haga el puente entre el Dios ofendido y usted y yo ofensores. Y Dios en su gracia inmensa nos ha provisto ese mediador. Era la cosa más inesperada del mundo. Era difícil de adquirir. De hecho, imposible para nosotros. ¿Dónde íbamos a encontrar a alguien que sea humano y Dios al mismo tiempo? ¿Dónde? No podíamos producirlo nosotros. No podíamos. Y Dios en su gracia hizo lo imposible. Y como dice en 1 Timoteo 2:5, nos envió a ese único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como leíamos en Romanos 3, al principio del sermón, Dios puso a Cristo como un sacrificio para manifestar su justicia. Cuando usted y yo miramos a la cruz del Calvario, miramos a un Dios justo que prefirió la muerte de su Hijo antes que dejar que el pecado venza en la vida de su pueblo. Dios castigó a Cristo en lugar suyo, cristiano. No dejó de ser justo. Y gloria a Dios que no dejó de ser justo, porque esto es muchísimo mejor que si lo hubiese hecho. Dios hizo justicia, ejecutó todo el peso de esa ira sobre Cristo. En la cruz del Calvario, esa carpa llena de agua, llena de la ira de Dios, a punto de reventar, se desbordó sobre el Señor Jesús. Cayó sobre él. Todo el desagrado y el odio que Dios tiene contra el pecado fue sobre Cristo. El inocente, puro, limpio, que no tenía nada por qué pagar, se interpuso entre la ira de Dios y usted. Nosotros, su pueblo pecador, culpable, manchado, merecíamos estar ahí. Cada uno merecía la cruz. Cada uno de nosotros. Y más que la cruz. Pero el Señor descargó su ira sobre Cristo. Hizo justicia. El pecado se castigó. Se castigó sobre Él y no sobre usted. Ese es el Evangelio. Esa es la invitación de cada día del Señor, de cada vez que usted abre las páginas de la Escritura, y es la invitación y el ruego que hoy les hago, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Crea en ese Evangelio. No descanse en su propio mérito, no descanse en sus obras de justicia, no descanse en cuánto oró hoy, y ore bastante, sí, y lea mucho la Biblia y haga muchas buenas obras, pero no descanse en eso. Descanse en la perfecta y completa satisfacción de la ira de Dios que Cristo cumplió por usted. Descanse en que el inocente fue justamente castigado, cargando con sus pecados y los míos. Y los clavó en la cruz y anuló el acta que había en su contra. Y ya no hay condenación para usted por lo que Cristo hizo. Y solo por lo que Cristo hizo. Crea en eso. Vale la pena creer en eso. Hay gozo en creer en eso. Y esto nos mueve un montón de cosas, hermanos. Si creemos en este Evangelio, ¿cómo no vamos a querer evangelizar? ¿Cómo no vamos a querer aprovechar cada oportunidad que el Señor nos ponga para hablarle a la gente que no tiene esta esperanza y decirle que hay una manera de que no se condene? Que Dios ha dado un mediador, que Cristo tiene los brazos abiertos y que Él ha prometido: todo el que viene a mí yo no le echo fuera. ¿Cómo podemos tener ese tesoro, ese Evangelio precioso y no querer compartirlo?
Y todos somos culpables de eso. ¿Qué nos da vergüenza? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen siquiera? La gente que está allá afuera y que usted ve en su gimnasio, en su trabajo, en la calle, en el parque, por muy segura de sí misma que usted le vea y por muy feliz que usted le vea con sus hábitos y su vida y su entretenimiento, sufre y está bajo la ira de Dios. Y la única solución es el Evangelio de la preciosa gracia y justicia de Dios, que castigó a Cristo en lugar de los que creen en Él. ¿Y cómo vamos a retener ese Evangelio? ¿Cómo vamos a encerrarlo en una cajita y no compartírselo a nadie? Tener un solo mediador no solo nos mueve a evangelizar, nos mueve a orar. En 1 Timoteo 2, el capítulo que les cité hace un momento, cuando Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿en qué contexto lo dice? Si ustedes leen 2 versículos antes, lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes oren por todos. Oren por los que están en autoridad y por todo el mundo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si hay un solo Dios y hay un solo mediador, ¿cuáles son las únicas oraciones que Dios escucha? Las que van a través del mediador, las de los cristianos. O sea, usted tiene la responsabilidad de orar por todos aquellos que en este momento no están unidos a ese mediador. Esto no solo nos mueve a evangelizar, no solo nos mueve a orar, nos mueve a odiar el pecado, a ver la cruz y ver en la muerte de Cristo el odio profundo que Dios tiene por el pecado. Y a odiarlo también, como un autor, un puritano dijo una vez, en el siglo XVII, el cristiano debería ver el pecado como el cuchillo con el que apuñalaron a su hermano mayor. Su pecado, mi pecado, hasta el más chiquito. Niños, incluso hasta las mentiras chiquititas que ustedes piensan que no importan mucho, incluso hasta esas pequeñas rebeliones contra papá y mamá, hasta ese berrinche cuando cierran la puerta del cuarto y dicen de todo, pero calladitos para que papá y mamá no escuchen, hasta eso llevó al Señor Jesús a la cruz. Odien ese pecado, odiemos el pecado y confiemos solo en aquel que lo paga. ¿Qué otro mediador buscaremos? Nunca vamos a encontrar un mediador que sea más capaz, cuyo sacrificio valga más, a quien Dios ame y reciba más que a Cristo. Él es el único mediador. Descansa en Él. Al principio del sermón les dije que muchas veces pensamos equivocadamente que Dios dejó de ser justo para ser misericordioso. Y les dije que eso era un error. Pero para concluir quiero invitarles a pensar que no solo es un error, es un robo a nuestro consuelo. El consuelo cristiano no está en un Dios que cambia y deja de ser justo. El consuelo cristiano no está en un Dios que ignora el pecado. Nuestro consuelo es pertenecerle a un Dios tan infinita y perfectamente justo, tan comprometido con el bien y con destruir el mal y el sufrimiento y la miseria, que prefirió ver morir a su amado Hijo, en quien su alma tiene contentamiento, antes que permitir que el pecado venza y se salga con la suya. Nuestro consuelo está en que la justicia de Dios ha sido satisfecha por completo, en que Dios a usted nunca más le va a exigir que pague por el pecado, porque el pecado ya fue pagado. Y un juez justo no puede pedir 2 veces el pago, ¿no? La deuda que crece cada día, su deuda, mi deuda, que cada día aumentamos, ya fue cubierta por nuestros pecados actuales, nuestros pecados pasados, presentes, futuros, de comisión y de omisión, de pensamiento, de palabra, de obra, de deseo. Todo fue cubierto si usted cree en Cristo. Su consuelo hoy y siempre es que a Cristo, que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador. Dios lo cargó con su pecado, con mi pecado, para que nosotros seamos declarados justos. Él experimentó el abandono de Dios para que Dios a usted no lo abandone. Él oró en la cruz y sintió que Dios no escuchaba para que Dios a usted le escuche. Porque no basta, hermanos.
nada más que el sacrificio suyo. Este es el Evangelio, hermanos, por el que vale la pena vivir. Este es el Evangelio por el que vale la pena morir. Y este es el Evangelio por el que vale la pena esperar la gloria futura, la gloria eterna, porque no nos va a bastar esta vida para agradecer y adorar la perfecta justicia y la perfecta misericordia de Dios que nos ha salvado. Amén. Señor, bendito seas por tu perfecta bondad y justicia, porque fuiste justo y castigaste el pecado, pero fuiste misericordioso, porque no lo castigaste sobre nosotros, sino sobre Cristo. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por las veces que no hemos atesorado este Evangelio como deberíamos. Recuérdanoslo cada día, que cada día recordemos que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, nuestro mérito no importa, sino que Él vive en nosotros, y que lo que ahora tengamos que vivir en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros, y en quien tú manifestaste tu justicia para ser justo y para justificar al que es de la fe de Jesús. Gloria sea a Cristo por siempre, Señor. Amén.